Bienvenidos a la gnosisdehoy.com. El tema que vamos a ver hoy es el de las tres culturas. A lo largo de la historia de la humanidad se han gestado, han crecido diferentes culturas, diferentes civilizaciones. Todas han tenido una importancia, han jugado un papel de relevancia en la historia de la humanidad. Sin importar la cultura que sea, ha pasado por un proceso de evolución o de involución espiritual. Este proceso se conoce por etapas. Diferentes edades, es la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. Todas las culturas pasaron por esto. Obviamente la edad de oro y la de plata fueron las de mayor auge espiritual, de mayor importancia y de mayor despertar de la conciencia. Las últimas dos etapas, pues todas las culturas fueron decayendo. En este tema nos vamos a centrar en tres culturas. Estas tres culturas juegan un papel importante, no solo en la época en la que estuvieron, sino en la actualidad. Tienen una relevancia pues bastante grande en el proceso espiritual que llevamos todos hoy en día. Estas tres culturas es la azteca, la inca y la egipcia. Nosotros, por fines prácticos, nos vamos a centrar en este tema en la cultura azteca, porque es, al ser mexicanos, con la que más nos identificamos. Si son de otro país, los aspectos que se van a ver y que se van a investigar en este tema son los mismos en las otras dos culturas que se mencionaron. Bueno, los aztecas no son los bárbaros que nos pinta la historia. No hacían sacrificios, no eran tan desalmados como se nos pinta. Ellos eran altamente espirituales y la muerte a las que ellos se dedicaban era la muerte interna, la muerte del ego, no la muerte externa de personas. Como les dije, fueron pasando por varias etapas, por varias edades. Y cuando los españoles llegaron aquí a México y conocen a los aztecas, ellos ya estaban en su edad de hierro, ya estaban degenerados. Entonces, pues obviamente se hacían este tipo de barbaries, pero no fue por lo que se destacaron los aztecas. La importancia de los aztecas es que ellos se dedicaban pues a la interiorización, a la autoobservación y pues al despertar de la conciencia. Ellos vivían en dos ciudades, Tenochtitlan, que era la ciudad para las personas pues comunes, y aunque sí tenían cierto avance espiritual y cierto conocimiento de estos temas, no eran en lo que se enfocaban más. Pero la gente o las personas que ya se querían enfocar en el despertar de la conciencia, en aniquilar con esos egos en los egos interiores, se pasaba a otra ciudad. Esta ciudad era la de Teotihuacán. Teotihuacán es la ciudad de los dioses, o mejor dicho, la ciudad donde se forman dioses, porque precisamente era eso a lo que pasaban en esta ciudad. En esta ciudad pasaban la gente que ya estaba comprometida con el trabajo esotérico, y hasta la arquitectura y la manera en que organizaron su ciudad estaba diseñada para ser un recordatorio constante de lo que se buscaba. Si vemos la estructura, tenemos los 33 templetes, al fondo la pirámide de la luna y a un lado la pirámide del sol. Esto nos viene a simbolizar el cuerpo humano. Los 33 templetes es la columna vertebral y las 33 vértebras que tiene. La pirámide de la luna representa el cerebro, viene a representar la cabeza, la mente. Y la pirámide del sol representa el corazón, el sentir. Los iniciados iban trabajando en cada uno de los templetes, presentando y recibiendo pruebas de los 4 elementos o pruebas en el plano físico que les representaban pues un reto y finalmente les generaba un aprendizaje y un despertar, un avance. Estos 33 templetes van relacionados con el nivel del ser. Iban pasando una prueba en un templete y pasaban al siguiente, así sucesivamente hasta llegar a la pirámide de la luna. Aquellos que llegaban a la pirámide de la luna eran conocidos como caballeros tigre. El trabajo que se hacía en este templo no era otro que el de dominar la mente, dominar el cerebro, ya se había tenido un control sobre los agregados psíquicos, ya se habían eliminado, pero ahora había que calificar ese trabajo y la manera de calificarlo era dominar la mente. Una vez adquirido este conocimiento y dominada la mente, en la pirámide de la luna se pasaba a la pirámide del sol. Aquí se conseguía el grado de caballero águila. Los caballeros águilas tenían un trabajo todavía más difícil, que era sensibilizarse. Era tomar todos estos conocimientos y dejar de usar la mente para empezar a sentir, para empezar a intuir, porque en el corazón es donde se reciben las verdaderas enseñanzas y no en la mente como se tiene la creencia. Esta estructura la podemos ver también reflejada en algunas iglesias de la actualidad, con el templo, el altar y el púlpito. Todo esto son referencias
que dejaban estas culturas para nosotros, no era para ellos, ellos ya sabían qué tenían que hacer, pero esta arquitectura, este estilo de edificar su ciudad, era para que nosotros en un futuro, cuando lo viéramos, supiéramos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pasar primero por la aniquilación de egos, luego dominar la mente y finalmente llegar a controlar el corazón. Era lo que nos invitaban los aztecas. Como se les decía, son 3 culturas las principales. Las incas, la inca que se desarrolló en el Bajo y Alto Perú, la azteca que se desarrolló en México y los egipcios, pues obviamente en Egipto. Existen 3 fuerzas en la naturaleza. Estas 3 fuerzas van a estar siempre para la creación de algo nuevo. Estas 3 fuerzas se necesitan. Se les puede llamar Padre, Hijo y Espíritu Santo, positivo, negativo y neutro. El santo es el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Estas 3 fuerzas siempre van a estar presentes en la creación de algo. En este caso, se quería crear una energía espiritual muy fuerte que nos protegiera y nos cuidara en la actualidad. Porque todas estas personas que vivieron en estas culturas estaban en comunión con la divinidad, y la divinidad tiene una visión completamente amplia de lo que va a pasar, de lo que está pasando y de lo que pasó. Entonces, la divinidad sabía lo que nos esperaba en estos tiempos, pues, de materialismo, de abandono por completo de uno, y la intención de esto era generar un triángulo. Si ubicamos en un mapa las 3 culturas, Perú, México y Egipto, van a formar un triángulo. Este triángulo lo que viene a ser es de protección y de guía espiritual para la humanidad de hoy en día. Estas 3 culturas tienen cierta similitud, las cuales se van a ver más adelante. Aquí tenemos nuevamente lo que ya se decía, Teotihuacán. Se divide en Teo, que es Dios, y Tihuacán, que es ciudad. Es la ciudad de los dioses. Todos debemos aspirar a llegar a ser dioses. Ellos se motivaban constantemente al entrar a esta ciudad. Nosotros debemos, pues, irnos guiando y ir buscando esa ciudad de los dioses dentro de nosotros mismos para llegar a este estado de perfección. Y bueno, las similitudes que tienen estas culturas las tenemos aquí. Es la cultura azteca. Estaban ubicadas en ciudades importantes, que es México, Perú y Egipto. Tenían una ciudad sagrada, que era Teotihuacán, para el caso de los aztecas, como ya veíamos, Tihuanaco para los incas y Heliópolis para los egipcios. Estas ciudades nuevamente tenían la misma estructura. Aquí no vivía toda la población de estas culturas. Aquí solo entraban los que estaban preparados para recibir este gimnasio, para recibir estas enseñanzas, y gente que era realmente seria. Tenían un lago. El lago simboliza la energía sexual, lo que es la base de estos estudios. Era ese trabajo esotérico que se tenía que llevar a cabo, y siempre se sentaban al lado de un lago para nuevamente tener un recordatorio. El lago de los aztecas era Texcoco, de los incas Titicaca, y el río Nilo era el de los egipcios. Tenían un dios principal, que era Quetzalcóatl, Viracocha y Ra. Este era un maestro, cada uno fue un maestro diferente, que les vino a enseñar, pues, todos estos estudios que ahora se conoce como Gnosis, y ellos tenían otro concepto, otro nombre para esto, pero al final sigue siendo lo mismo. Centrarse en la aniquilación del ego, en el despertar de la conciencia y en la autoobservación. Y tenían un logo que siempre les simboliza a dónde querían llegar, a lo más alto. En este caso son aves de alto vuelo, como lo es el águila, el cóndor y el buitre. Siempre para recordar todos los simbolismos que manejaban estas culturas. Les repito, no era para ellos, era para nosotros, porque sabían que iban a dejar monumentos impresionantes, como es Machu Picchu, como son las pirámides y como son, pues, la ciudad de Teotihuacán. Ellos sabían que nosotros en un futuro los íbamos a ver estos monumentos que ellos crearon, y nos iba a llamar la atención, nos iba a invitar a buscar más, conocer lo que ellos conocían e involucrarnos un poco en su manera de pensar, sentir y actuar. Desgraciadamente muchos solo se centran en la arquitectura y solo ven y se quedan como observando y admirando la grandeza de esas esculturas, de esos edificios, y no van más allá. El objetivo de este tema es eso, ir más allá y saber que ellos se dedicaban por completo al trabajo espiritual. Ellos, podemos ver, pues, las grandes estructuras que llegaron a hacer, y nos imaginamos cuánto tiempo habrán dedicado a eso. Los aztecas, los incas y los egipcios solo dedicaban 2 horas del día al trabajo físico. Lo demás era trabajo espiritual.
era por completo estarse autoobservando y saber qué podían ir aprendiendo, qué podían ir cambiando y de en qué manera podían ir mejorando. Y la ubicación, no, como se decía anteriormente, no es casualidad. Ya se tenía pensado la divinidad que México iba a ser la plataforma para la enseñanza, para la gnosis, en esta nueva era, nuestra era de Acuario. Entonces debía haber una energía pues bastante positiva, bastante fuerte, para poder lanzar este tema hacia el mundo. Por eso los aztecas se situaron en este lugar y no en otro. México viene de dos raíces del náhuatl, que es Metztli, que significa luna, y Tihuacan, que es centro. Esto viene a decir que México es la ciudad que está en el centro de la luna. Esto nuevamente es una referencia a la era de Acuario, que México está en el centro de todo y de México va a salir toda esta enseñanza, va a salir toda esta espiritualidad, pues para nuestra nueva era, para que nosotros como humanos nos revolucionemos y cambiemos. Esta energía obviamente no la generamos los mexicanos de ahora, la generaron los aztecas en su tiempo y nos vinieron a dejar todo este legado. Al final, este tema, el objetivo que tiene es que hagamos una reflexión de cómo los aztecas trascendieron, cómo los incas trascendieron y los egipcios trascendieron, pero por un objetivo. Su objetivo era despertar y llegar más allá, llegar a mundos superiores, a ir evolucionando, a ir progresando y finalmente llegar con su real ser, despertar y autorrealizarse. Ellos dejaron todo esto para ayudarnos. Es para que nos hagamos conscientes que no estamos solos en este camino. Tenemos la ayuda de nuestra divinidad, la ayuda de nuestros padres, de nuestro Cristo, y tenemos aparte, si no fuera suficiente de esto, tenemos la ayuda de los maestros que ya han venido a dar la enseñanza, como es el maestro Samael, la maestra Litelantes, y además, pues todas estas culturas que ahí siguen, no las podemos ver, pero ahí están en otra dimensión, están en una cuarta dimensión, en mundos más sensibles, pero nos siguen irradiando energía, nos siguen mandando pues buena vibra, voluntad para que nosotros podamos hacer y cristalizar esta obra. La energía que se sienten en estos lugares no es casualidad y no solo es porque hace mucho tiempo vivieron personas ahí, es porque ahí siguen estando y siguen irradiando energía con el único objetivo de despertar, de ayudarnos. Entonces, pues no tenemos pretextos, tenemos ayuda, tenemos asistencia, lo único que nos falta es voluntad para poder trabajar, para poder avanzar y algún día llegar a experimentar lo que estas culturas experimentaron. Muchas gracias.